este caso es lobulado y presenta... a ver, Está con presencia de... Ya. ¿Son quistes? ¿Ustedes consideran que son quistes esos? Parece. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste y no un quiste? Como con pequeñas erupciones. Ya, entonces vamos a ver la anatomía del ovario. ¿Quién se acuerda? A ver, un ovario que tiene. Vamos, chicos. Tiene el ovario, el oviducto, la bifurcación, el cuerno Cualquier cosa superior. dentro- Ahora separamos, ¿ya? Vamos separando los órganos. Primero, En endometrio y geometría. ovario, ¿eh? No. Ponlo aquí. El ovario tiene una túnica agúgina y también tiene ¿cómo se llama? Testículo. Sí. Dentro del ovario están ¿cómo se llama? Los folículos. Exacto. Separamos, ¿ya? Órganos Femenino. masculino y femenino. A ver, ¿están separados? ¿Qué ¿no? tiene guantes? Siempre lo han separado. Ya, ponlo, uno solo. Ya, sí, vamos a lo siguiente. ¿Tienen dos guantes? Denle a sus compañeros. Aquí trabajamos con una mano. ¿Sí? ¿Quién tiene guantes? ¿Alguien más que haya tenido guantes? ¿Usted guantes? Yo tengo. Ya, Ya, no, Ah, ya. Esos chiquitos, ¿no? Martina, los mexicanos por completos. No es un quiste. ¿Y cómo me sacaría de la duda que son o no son quistes? Por ejemplo, tú vas, por ejemplo, son ovarios. Entonces, ahí puedo hacer este procedimiento. Entonces, tengo aquí el órgano reproductor femenino, ¿ok? Entonces, vamos para cerrar el tema de allá y luego hacemos anatomía propiamente dicho, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ovario que aparentemente tiene una consistencia normal, pero como ustedes verán, tiene unos pequeños bolitas, ¿no? Unas pequeñas bolitas. Entonces, automáticamente, por el número de ¿cómo se llaman esas bolitas? ¿Corpúlitos o con otra? Folículos. Folículos. Entonces, por ese cantidad de número de folículos y por la forma, entonces es un órgano reproductor de un cerdo, ¿sí? Porque tiene muchos folículos. Un cerdo ovula muchas veces, ¿no? Sus camadas de cerdos de 12, 11 animales. Entonces, si yo quiero saber si es o no realmente un quiste, ¿no? Primero es el tamaño, ¿no? Los quistes son un tamaño mucho mayor. Luego hasta el color, ¿no? El color es un poco más blanquecino, el de acá, por ejemplo, ustedes ven, es transparentoso, ¿sí? O también yo, para tener exactitud total, hago histología, ¿sí? Entonces en histología cojo el ovario, ¿sí? Y hago cortes. Y luego hago la fijación. ¿Luego qué hago? Al laboratorio. La parafina. Inclusión de parafina. Inclusión en parafina. Entonces, cuando hago la inclusión en parafina, yo ahora sí puedo hacer los cortes propiamente dichos y los coloco en una. Primero es una tinción. En la lámina. No, primero coloco la lámina. ¿Sí? Entonces, tengo aquí el corte variado. Entonces, lo coloco en la lámina, lo identifico, súper importante, ¿no? El animal, la fecha, todo. Y luego hago también tinción. ¿Qué tinción es muy utilizada? ¿Cierto? Entonces, hematoxilina, eosina. ¿Qué me marca la hematoxilina y qué me marca la eosina? Dime. No, estamos en ovario, imagínense. En ovario, ¿qué voy a ver? Voy a ver tejido. ¿Cierto? Voy a ver tejido, voy a ver un montón de células. Entonces, exacto, va por ahí. Entonces, no lees la específica de células, perfecto, pero a nivel total, ¿qué me marca? Me marca núcleos y citoplasma. Entonces me va a marcar todas las células, ¿sí? Me la va a identificar todas las células. Entonces ahora yo, cuando veo las células, puedo saber qué parte es, si realmente era un quiste o no era un quiste. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya, y luego voy a ver el microscopio. ¿Sí? Ahí acabo toda la histología. Porque en resumen, todo lo que, cualquier cosa histológica, ese es el procedimiento, ¿no?
Entonces tengo un diagnóstico eficaz, ¿no? Básicamente para relacionar sus clases que hicieron el semestre pasado. Ahora, ¿anatomía hicieron? ¿Anatomía? ¿Hicieron órganos reproductores? ¿Hace años? ¿Cómo que hace años? Hace 2 años. Quinto, ¿usted en qué semestre es esto? Para ustedes, el quinto, ¿cierto? Ya, a ver, ¿qué me explica qué vemos aquí? Las partes de todo. Claro. Los cuernos uterinos. El cuello. A ver, ¿quién? El cuerpo uterino. A ver, ¿ya eres tú? No, a ver. Señala. Sí. No, pero esto tenemos que aparte. Los cuernos. No, de abajo. Desde abajo. De abajo. De lo que te gusta. Pues. Sería Vulva. Vulva. Pulvo. la vulva, debería ser el endometrio, No, está aquí. El endometrio es vestíbulo vaginal. Vestíbulo. Luego viene aquí. Aquí. El útero. Cuerpo del útero. Justo antes de la cervix. Ah, está en estos, Justo antes de la cervix, ¿qué se encuentra? El vestíbulo vaginal. La vagina se encuentra aquí. Y aquí sirve la cervix y los cuernos uterinos. ¿Sí? El cuerpo uterino y tal. Entonces, ¿dónde se deposita el semen? En la vagina. Acá. ¿Cierto? Aquí se deposita el semen. Entonces, una vez que el semen es depositado, el semen va a pasar ¿por qué? ¿Por dónde? Por la cervix. ¿Cierto? La cervix. Entonces, aquí están los anillos cervicales. Entonces, esta parte, por ejemplo, es crucial en el manejo reproductivo. ¿Por qué? Porque cuando se hace programas de inseminación, se busca encontrar la cervix. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú vas a depositar el semen aquí, ¿no? En algunos casos se logra pasar la cervix, ¿no? Utilizando pipetas, pero encontrar la cervix es el paso crucial para un programa de inseminación. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí los cuernos uterinos, perdón, el cuerpo uterino, los cuernos uterinos, y luego llegamos ¿a dónde? Al ovario. Exacto. Antes de llegar al ovario, ¿por qué pasamos? ¿Cómo se llama este canal? Oviducto. Justamente no es donde ocurre la fecundación. ¿Sí? Entonces el semen va a hacer todo este recorrido, ¿sí? Y aquí se va a encontrar ¿con quién? Con los ósitos, ¿sí? Y es que ocurre la fecundación. Entonces, volviendo al tema del ovario, ¿cuáles son las partes del ovario? Los folículos. Bueno, son los constituyentes, pero tienen dos partes. Partes El ovario. ¿Cuál? Corteza y médula. ¿Cierto? ¿Dónde se encuentran los folículos? En la corteza. En la corteza. La parte exterior, ¿cierto? ¿Y la médula qué contiene? Exacto. Irrigaciones, los anillos. Entonces es muy parecido como al riñón. Entonces, Ya me cansé, te toca. Me toca a ti. No muestres eso, los ovaries. Vamos a mostrarles cuando arriba. Parecen 2 pezones, ¿no? Son testículos. ya chicos, entonces, volviendo al ovario. El ovario tiene esta forma formulada. ¿Sí? Entonces, supongamos que hacemos un corte transversal. ¿Vale? Aquí viene. Los chicos están más calladitos. Victoria, ¿no? Ya.
¿Qué más? Y lo voy a pasar a usted. Ya, ¿tú cuál es tu nombre? Janet. No, Janet. Janet. Mamá Janet. No se acuerda, ¿no? Eso no. Sí sabemos manejar, ¿no? Estudié. Con el dedo, ¿no? Ese es por tu outfit, pe. ¿Eh? Por cuidar tu outfit, te hacen preguntar. Entonces, aquí, en la pinza, vamos a cortar el ovario, ¿vale? Un corte transversal. ¿Profe seguro? O sea, le han dado autorización de Sí. cortar. Tú, claro. ¿Tienes aquí? Agarras, ¿vale? Y vas. Los tipos de ovocitos, no, de folículos. Entonces, Este gráfico es el ya. primordial. Sí, perfecto. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos la médula, ¿sí? Y aquí está la corteza. Todo eso de aquí tiene los folículos en diferentes estadios de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son esos estadios de desarrollo? El primordial, primario, secundario y de grafo. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El primario es solamente Mayor el concentración de ovocito más estadio. desarrollado, el primordial, que diga. En el primario ya hay una capa de células que lo Ya. rodean. ¿Cómo al se llama? ovocito. A eso se le llama ay, A ver, ¿alguien más? Capa pelucita, no. No. no, Pelucita. ese se le llama. No, de la Células. ¿Cómo se llaman esas células que revisten? ¿Terminales? No. Células germinales es el ósito germinativo. Entonces, tenemos Su epitelio. diferentes folículos en Eso sí. desarrollo. ¿Vale? Ese es el grafo. ¿Se lo ven, chicos? Sí. ¿Ok? Entonces, este es un folículo, ¿vale? Entonces, lo que es el folículo es circular, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el folículo en la parte interior? Tiene el Ovocito. ovocito, ¿cierto? El ovocito. No, ajá. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo se llaman esas células que lo rodean? Células de Gram, ¿no? Células de grafo. Ay, Células de la granulosa. sí. Y a las células de la granulosa, ¿quién las rodea? Las células de TEC. Entonces, De la TEC. en un folículo primordial, ¿no? Tiene pocas células de la granulosa, ¿sí? Tiene muy poquitas y son todas longitudinales, ¿no? O, perdón, alargadas. Entonces, y son muy poquitas. Además, el folículo ni siquiera está rodeado completamente de células de la granulosa. En el folículo primario, que es un poco más chico, la verdad, ya tenemos Completamente rodeado de. completamente rodeados. Y las células son, ¿de qué forma? Son Puede ser unilaminar o multilaminar. exacto. Entonces, puede tener o una o dos capas de célula granulosa. Y además ya son cúbicos. Entonces, el folículo está totalmente revestido por estas células de la granulosa. ¿Vale? Ya está totalmente revestido. Entonces, las hembras al nacimiento están compuestas principalmente por folículos primordiales. Entonces, estos folículos primordiales van a pasar el estadio de desarrollo, de desenvolvimiento, ¿sí? Durante toda su etapa reproductiva, ¿no? Entonces, es por ello que se dice que la reserva ovárica está conformada justamente por los folículos primordiales, que es el pool con el que nace un individuo. Y luego ya tenemos el folículo ¿qué? Secundario. Secundario. Aquí se son muchas capas de la granulosa, todas cúbicas, ¿no? Entonces, muchas capas de la granulosa. Muchas capas de la granulosa.
Exacto. Pero aquí el folículo es el primario, el primordial. Secundario. ¿El secundario tiene antro o no todavía? Todavía no. Exactamente. Es lo que le caracteriza justamente, la ausencia del antro. Entonces, aquí empieza a formarse el estadio antral, justamente pasamos al folículo de Gram. De grafo. pero generalmente el folículo de Graf se ha utilizado para humanos, para seres humanos. En animales, nosotros utilizamos el término de folículos antrales, simplemente porque tienen algo, ¿no? Ya tienen aquí su antro. Entonces aquí igual, con células de la granulosa, y aquí está el antro, que tiene un folículo que se denomina folículo licofolicular. ¿Ok? Entonces, cuando este antro aumenta, ya va a formar el folículo periovulatorio. ¿Qué quiere decir? Que el folículo que está a punto de liberar el ovócito. ¿Vale? Es el folículo que está a punto de liberar al ovócito, que es el que nos interesa, porque es justamente cuando ocurre la ovulación. ¿Cierto? Entonces aquí ya, cuando tenemos un folículo periovulatorio, ¿sí? Tenemos una gran cavidad antral. Tenemos células de cúmulos todavía aquí. Y aquí está la gran cavidad antral. ¿Sí? Entonces pasa mucho más rápido. Solamente le deja la corona al ovocito. Exacto. ¿Cómo se llama ese complejo? Tiene un nombrecito, ¿no? Sí. Que puede ser 2 hasta 3. Bueno. ¿Cómo se llama ese complejo? ¿Cómo se llama? Que es justamente que se va a liberar para el proceso de fecundación. El COP, ¿no? Complejo ovocito-cúmulos. ¿Sí? Complejo ovocito-cúmulos. Básicamente es el ovocito con capas de células del cúmulos. ¿Por qué están adheridas aquí ese ovocito que va a realizar la fecundación? ¿Ok? Entonces se liberó el ovocito y tal. ¿Qué pasó con este folículo? Se vuelve un cuerpo. ¿O todo el folículo se libera, chicos? No, solamente el Solo se ovocito. libera el Solamente ovocito. Y con ¿cierto? eso se vuelve cuerpo lúteo. Exacto. ¿Pero antes del cuerpo lúteo cómo se llama? Cuerpo albicans. Cuerpo albicans. Cuerpo albícola. ¿Sí? O también hemorrágico. Cuerpo hemorrágico. Que es básicamente el folículo que quedó sin el complejo ovocito-cúmulos. ¿Cierto? Y luego ya pasaría a ser hemorrágico, ¿verdad? El albícano cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo propiamente dicho. ¿Vale? Entonces, este cuerpo lúteo puede tener una vida corta si no ocurrió la fecundación. Si ocurre la fecundación, hay señales externas, hormonales, ¿cuál? Que lo mantiene con vida. La GNRH. Ya, de hormonas. ¿Han hecho hormonas todavía? ¿O Sí. Ahora estoy personando. ¿Cuál? Porque aquí todo es hormonal. Sí. No es que, yo voy a crecer más, no, yo voy a tener mi... no, todo es hormonal, todo es una respuesta hormonal. Empezamos por acá. ¿Cuál es la hormona que permite el crecimiento folicular? FSH. ¿Cuál? FSH. ¿FSH o LH? FSH. ¿A ver qué dice LH? 1. ¿FSH? 2. ¿Y el resto? FSH, bro. FSH, ¿cierto? Sí. Folículo estimulante, no lo indica. Folículo estimulante, estimula el folículo. La FSH. La LH es ¿Y para cuál la es el que va a permitir la luteólisis. La LH. LH. ¿Cierto? Entonces, la LH permite la ovulación y la FSH La maduración. la Maduración el folicular. desarrollo del folículo. ¿Qué hormonas están participando aquí? ¿Qué otra hormona? Aquí se está sintetizando en gran cantidad. Estradiol. Estradiol. ¿Cierto? Estradiol. Entonces, y como se está produciendo gran cantidad de estradiol, y esto lo veo representado, ¿dónde? Como Visualmente, ¿cómo puedo? ¿Cuáles son los efectos? el celo. Exacto, el celo. ¿Cuáles son los señales de celo en animales domésticos? El sangrado. Sagrado. Celo, no ovulación. Crecimiento de la óvula. Exacto, el crecimiento de la óvula, ¿qué más? El comportamiento.
comportamentales, ¿cómo se vuelven los animales? Más inquietos, mueven el rabo, entonces comportamiento. ¿Qué más? Secreción del flujo. Exacto, ¿no? El flujo. El flujo. ¿Qué más? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tiene que ver con comportamiento? ¿Cuál es? Permite la ¿Claro? Permite la monta. ¿Por qué? Pies, Porque ese si no está en celo, no hay comportamiento. forma que el animal se quede quieto o se deje montar, ¿no? En cambio, si está en celo, permite la monta, se quede quieto, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿por qué? Porque hay producción de exterior. ¿Por qué? Porque está pronta para La fecundación. ovular. Ovulación. ¿Cierto? Está pronta para La ovulación. que el ósito se libere ¿hacia dónde se va a liberar? Hacia el oviducto. ¿Cierto? Listo. Hormonalmente nuevamente, aquí vuelvo a la pregunta. Ocurrió la ovulación, ocurrió la fecundación, por lo tanto este cuerpo lúteo tiene que mantenerse, ¿sí? Tiene que mantenerse. Entonces, ¿qué hormona? La verdad es secreta este cuerpo lúteo hormona. Progesterona. Exacto. La progesterona. Entonces, por eso decimos que la progesterona es lo que permite que ocurra la preñez. Porque si no hay progesterona, hay aborto. ¿Sí? Entonces, esto sería más o menos el ciclo estral que ustedes lo han visto en la primera clase, ¿no? ¿Alguna duda? Más o menos. Hormonal, a ver. ¿Qué más les dijeron en clase? El eje hipotálamo hipófisis. Ya, a ver, ¿cómo se da eso? Porque eso es todo hormonal, pero tiene que estar regulado Por la a nivel de, hipotalámico. Del a hipotálamo. nivel del sistema nervioso. ¿Cierto? Entonces, ¿quién va a permitir la liberación de FSH o LH? La GNRH. La GNRH. ¿Qué se da? ¿Dónde? En la hipófisis. ¿Pero dónde se da la formación? La GNRH. En el hipotálamo. El hipotálamo da señales para la hipófisis. Y la hipófisis libera FSH va a y permitir la GNRH. liberación de LH o FSH. ¿Ok? Ya, pero igual esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la próxima clase. Vamos a seguir, porque esto de acá es la base de reproducción. ¿Sí? Si nosotros controlamos esto, nosotros controlamos lo que se llama un ciclo estral. ¿Cuándo yo controlo el ciclo estral? Cuando yo decido cuando el individuo ovule. A veces es un poquito fuerte la palabra, pero es el manejo reproductivo, ¿no? El manejo reproductivo, ¿qué consiste? En que yo tener nacimientos cuando sea el establo esté en mejores condiciones, ¿no? En cuanto a manejo, en cuanto a alimento y todo. Entonces, controlar el ciclo estral justamente es utilizar hormonas, ¿sí? Inyectar hormonas, por ejemplo, inyectar FSH, inyectar LH, que me permitan pues yo controlar el ciclo estral propiamente dicho. ¿Ya? Listo. Entonces volvemos aquí. Volvemos a anatomía, a ver. Médula, corteza, folículos en diferentes estados de desarrollo. Como yo, si yo quiero ser profe, quiero saber, a ver, ¿será que habrá folículos primordiales? ¿Será que habrá folículos primarios? ¿Qué hago yo? Una muestra histológica. Exacto. Voy y hago lo de abajo. Entonces, con hematocilina y eosina, yo puedo visualizar esas capitas, ¿no? No sé si... Bueno, para la próxima clase voy a intentar traer una lámina, que va a ser en villa, ¿no? Aunque sea para la... No, voy a traer ya. Tengo de alpaca. Entonces, cuando vemos así... ¿O sí llegaron a ver ustedes esos folículos? ¿Así llegaron a ver? Ah, ya. Listo. Hace años. Listo. Hace años, como si hubiera estudiado hace 5 años. Ya. ¿Qué más? A ver. Ya, entonces, esto es, por ejemplo, el órgano reproductor de un... Ah, ya, las capas musculares que hay aquí en el... Ya, pero además hay... Endometrio, Exacto. biometrio. ¿Ya cuáles son las tres? Endometrio, biometrio y perimetrio. Pues justamente son las Endometrio, capas biometrio. que están constituyendo el cuerpo uterino, ¿vale? Listo, entonces, ¿qué más? A ver, En el trae ma- otro órgano, por favor. en el macho. De otra especie. El del macho.
macho no vi, no sé. Son machos. Ahí hay un macho ahí. ¿Qué le invita más? Otra hembra. Ya, ¿este qué especie sería? ¿Y hasta qué vimos que era? Es un, Cerdo. ¿Por qué determinamos que era cerdo? por No, todos son ovulados. ovario. Por la gran cantidad de folículos. ¿Sí? Sí, Y exacto, son mucho más alargados. ¿Ok? Entonces acá son mucho más cortitos. A ver, alguien que está. ¿Tu nombre? Ya, a ver, explícanos lo que hemos hablado. ¿Qué partes encontramos? Escuchemos. Estiro la vulva. Ya. ¿Me puedes, por favor? Luego estaba la cervix. Más Ya, arriba. no, pero. Más arriba. Manipula. Muéstranos. Ensúciate. La vulva. Luego estaba el útero. ¿De No, la vulva? antes del útero estaba la vagina. Ya. Luego estaba aquí el útero. ¿Qué separa a la vagina del útero? La cervix. La cervix, ¿cierto? Entonces es súper importante, como decir. Entonces, Profe, decir útero no es lo mismo que decir cervix. No es lo mismo. no, son dos partes anatómicamente Cuello diferentes. uterino también se le puede decir. No, cuerpo o sea, uterino. cuerpo uterino, con cuerno uterino hasta te podría entender, se puede decir la confusión. Pero vagina de útero, o sea, no hay forma. Ya. Exacto, justo antes de la vagina nosotros encontramos el vestíbulo vaginal. ¿Ok? Entonces, a ver, quiero que todos toquen aquí y van a ver, ¿por qué es importante esto? Porque cuando hagamos palpaciones, nosotros no vamos a ver esto así, ¿no? Entonces vamos a meter la mano y tenemos que con identificación de la textura de las partes de la vaca. Entonces, Fuerte. y van a ver que es fácil, bueno, en cierta medida es fácil saber cuáles son las características de cada parte, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes quiero que haga esto, ¿vale? Y me identifiquen la cervix y por qué creen que esa parte es la cervix. A ver. Lo que vamos a hacer, tipo, no vamos a, cuando hagamos la palpación, no vamos a ir, profe, voy a palpar, no. Imagínense ya que estamos palpando, ¿vale? Entonces, aquí, no, imaginen ¿no? Aquí nosotros vamos a meter la mano por el recto, ¿ok? Entonces, aquí metemos la mano La parte de arriba. y aquí vamos a palpar. Ujú. Entonces, por encima. claro, por la vagina no vas a entrar nunca. No entra tu mano, ve chistoso. Además que es un problema sanitario grave, ¿no? Porque se infecta y es grave. Entonces, nosotros entramos por el recto y aquí empezamos a hacer las palpaciones, de esa manera, ¿vale? Entonces, como ustedes podrán ver, miren, esto siempre pasa. De acá, por ejemplo, es de un... Rumiante menor. Sí, probablemente sea una oveja o una cabra. Entonces, cuando vas a entrar, ¿no? Otra cosa, ¿en rumiante menor se entra o no se entra? No, porque no entra No hay tu forma. mano. Entonces, palpación, nosotros solo hacemos en rumiantes mayores, o bovinos o equinos, ¿vale? No hay forma de hacer en ovejas, caprinos, ni animales de compañía. No hay forma. Exacto. Entonces, palpación va a ser en animales mayores, ¿vale? Entonces, entramos. Bueno, obviamente aquí no vamos a entrar, ¿no? Pero quiero que se den cuenta de esta piecita justamente. ¿Dónde estaría la cervix aquí? Ahí. En el medio. Ahí. Entonces, es un tejido más cartilaginoso, ¿cierto? Entonces, vamos a abrir ahorita ya, para que vean justamente sus anillos cervicales. Entonces, Se les da permiso. eso lo vamos a ver cuando hacen inseminación, supongamos que es una pipeta de inseminación, entonces lo que se va a hacer es ingresar, la pipeta se ingresa por la mano, ¿vale? Y vamos a ir hacia la cervix, ¿sí? Entonces llegamos hacia la cervix. Aquí, en caso de los animales menores,
En cabras sí se puede pasar la cervix, ¿no? En ovinos no hay forma, ¿por qué? Porque las cervix son intercaladas, o sea, son anillos que impiden el paso de una pipeta de inseminación. Entonces, la deposición del semen en ese caso se hace solamente en la vagina. En caprinos se llega a pasar hasta el cuerno uterino, ¿sí? Y la deposición del semen se hace justamente cuando terminamos la cervix, ¿no? En esta posición de acá. Entonces, por eso es importante pues conocer el aparato reproductor como tal. Entonces, ¿qué más? A ver, a nivel folicular, ¿qué habíamos dicho? Hay tipo un resumen. Aquí, por ejemplo, ¿qué características podemos observar a simple vista? Nada más? Hay un cuerpo hemorrágico. No hay cuerpo lúteo, hay cuerpo hemorrágico, hay cuerpo hemorrágico. Ya, el de acá. O es un hematoma. No, es ya, pero ¿qué otra? Se ha golpeado. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinan de este folículo? ¿Ese podría ser un maduro? ¿O cómo es un folículo? Periovulatorio, ¿sí? Que está cerca, ovular, el de acá. Entonces, el de acá. Podría ser un secundario. Exacto. Entonces, aquí, a simple vista, por ejemplo, se puede así calcular por el diámetro, ¿sí? Por el diámetro. Nosotros podemos más o menos sacar cuál es folículos en crecimiento. Cuando es mayor, por ejemplo, a 7 milímetros en caprinos, ya estaríamos hablando de 7 a 9 milímetros de un folículo periovulatorio, ¿sí? Obviamente tiene que ser un poco más, ¿no? Y el otro, a ver, y aquí, ¿ven la diferencia? Son el mismo animal, ojo, pero miren la diferencia de los ovarios, ¿no? Entonces, ¿cuál está cerca de ovular? El ovario izquierdo, ¿no? Y el otro, pues no, el otro tiene folículos en crecimiento, No, es el derecho. primarios, principalmente secundarios, ¿no? Entonces aquí. ¿Tiene cuerpo lúteo? No, ninguno de los dos tiene cuerpo lúteo, ningún ovario tiene cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, cuerpo hemorrágico probablemente sea esto, y lo que sí ya es un folículo en crecimiento, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que un animal está activo reproductivamente, Cuando muestra el comportamiento del suelo. ya, pero hay otra pista más. ¿Cuándo yo sé que es activo reproductivamente? Por su ciclo. Ya está ciclando, ¿no? Muestra celos frecuentes, pero a nivel histológico, por ejemplo. La gran producción de folículos. ¿Qué parte o qué visualizar cuál estadio de estos te da información de que este animal está ovulando? El Periovulatorio. ¿Seguros? entonces segundos. Cuando está formado. Si tú ves folículos lunares, ¿este animal está ovulando? No. Si tú ves periovulatorio, ¿este animal está ovulando? ¿Sí o no? Sí. Porque ya está próximo a la Próximo, pero ¿qué tal si la señal de LH es insuficiente? No se libera. No se libera. Entonces El cuerpo hemorrágico. Exacto, cuerpo lúteo. ¿No? ¿Por qué? Porque yo aquí sí tengo la certeza de que este animal ovular, ¿no? Entonces, y esto pasa, por ejemplo, mucho en animales que entran en anesto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hay la suficiente señalización de LH, también puede ser FSH, y este animal presenta folículos, pero claro, no lo llega a liberar. ¿Y ese proceso cómo se llama? La muerte folicular. Luteinización. ¿Reutilización? No, reutilización es como se llama. Atresia folicular. Atresia. ¿Hablar de cerebro con el profesor? No. Atresia folicular. ¿Seguros? Atresia folicular, ¿no? Entonces, es básicamente cuando la muerte de los folículos, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué es ese proceso? Un proceso de muerte celular programada. ¿Cómo se llama la muerte celular programada? AP2. ¿Sí? Es la muerte celular programada, ¿ok? En la cual el folículo sufre atresia, porque imagínense, de todos esos folículos todos ovularan, ¿no? En el caso de caprinos. Entonces habría muchos los individuos que tendrían partos de 5 folículos, imposible, ¿no? Entonces tiene que haber una muerte celular programada que no perjudique el ovario, pero que mantenga la homeostasis, ¿sí? Entonces, atresia folicular, ¿ok? Atresia folicular se llama la muerte o degeneración de los folículos
de una forma normal, ¿sí? Y ya. ¿Qué hora es, por cierto? Lo tengo para rato, pero que siga así. ¿Hasta qué hora el caso? A las 11. 11. ¿Dice? 10:20. Es que era a las 11. Ya. Entonces vamos a ver con los machos. ¿Pero dice negro qué es? ¿Cuál? Ese. Vaya. Por favor. Agarra con confianza, ¿no? Me estás tomando, por favor. Con confianza. Ya. De los machos. A ver, ¿qué se acuerda de los machos, chicos? La cabeza del pino, Ya. el conducto deferente aferente, ¿Hay un testículo más chiquito? A ver, voy a sentar. Ese es otro útero. Ah, solo es macho este de acá nomás. Ese debe ser de vaca. El de ese de vaca. Ah, este es bovino también. Ya de acá no está. Ese está con todo y piel. ahí no se encuentran las otras partes. Está adentro. Ahí está. Ya vamos a hacerle acá. Entonces aquí tenemos el par de testículos. Lo primero que, por ejemplo, vemos aquí, que es bovino, ¿sí? Es bovino y son órganos ovoides, ¿no? Pendulares, ¿no? Que están pendulando en la área abdominal del individuo. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, ¿qué ocurre en este testículo? La creación y maduración de los espermatozoides. Ya. Creación es una palabra así bien... Producción, vamos a hacer, ¿ya? Producción de espermatozoides. Entonces, aquí ocurre la producción de espermatozoides. ¿Qué más ocurre en los testículos? La maduración, Ya. liberación de hormonas, Exacto, producción de hormonas igual. ¿Qué hormona es muy común? testosterona, La testosterona. ¿Cierto? ¿En qué parte, qué tipo de células ocurre la producción de testosterona? en las células Sertoli. Células de... células sertoli. No, es de Leydig, perdón. De Leydig. Ah, la de Leydig, sí. Célula de Sertoli es Para los manutención. Exacto. Entonces, fisiológicamente, o anatómicamente, perdón, ¿dónde ocurre la producción de espermatozoides? Testículo ya, pero ¿qué parte del testículo? Túbulos seminíferos. Exacto, los túbulos seminíferos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué son los túbulos seminíferos? Vamos a cortar ya. Primero, ¿no? Tenemos aquí, ¿cómo se llama esta túnica? ¿Ya lo dijeron antes? Túnica albuginea. Exacto, ¿no? Túnica albuginea. Entonces, el testículo va a tener justamente el parénquima testicular que está aquí. Y una vez que salen los espermatozoides del testículo, ¿dónde van? ¿Al oviducto? Oviducto. No. Al túbulo seminífero. Ah, túbulo seminífero. No, ya fueron producidos en el túbulo seminífero. Entonces se van al conducto, Conducto deferente. Ya, pero hay... al epidídimo. Exacto, ¿no? Pero antes de subir al epidídimo, ¿cómo se llama? La red de... La red de Exacto. Testis. Entonces, aquí tenemos la túnica albuginea, ¿sí? Después alguien más va a cortar aquí, así que... Alguien que está calladito, calladita. O sea, Moisés no. No, pero está bien que participen, ¿no? Porque odio que se queden callados, chicos. Ya, entonces, ya, aquí tenemos. ¿Cómo se llama? El epidídimo, ¿cierto? El epidídimo. Entonces, aquí ocurre la producción de espermatozoides. ¿Y qué va a pasar? Pues, va a pasar a ser epidídimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el epidídimo. ¿Cuáles son las partes que tiene? Cabeza y cola. La cabeza y la cola. ¿Cuál sería la cabeza y cuál sería la cola? La cabeza está acá y esto sería la cola. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trayecto que pasa con los espermatozoides? Pues aquí, este túbulo seminífero. Voy a graficar, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí tenemos el testículo, ¿vale? Entonces el testículo justamente va a tener aquí, ¿cómo se llama esa parte? Cabeza del epidídimo. En el pues, La cabeza, La cola. ¿cierto?
Entonces, si yo hago un corte así a nivel longitudinal, la longitud del testículo, entonces, ¿qué voy a observar? Voy a observar los túbulos seminíferos, ¿ok? Los túbulos seminíferos. Entonces, son túbulos contorneados, ¿sí? Que van a ir hacia el centro. Esta parte del centro se llama mediastino, ¿vale? Entonces van a ser un montón de tubulitos. Así. Millones de túbulos seminíferos, ¿vale? Y todos van a terminar aquí en la parte central de mediastino. Una vez que están conectados, va a pasar aquí otros túbulos para llamar red de testes. ¿Ok? Red de testes. Entonces, ¿dónde se producen los espermatozoides? Decimos aquí en los túbulos seminíferos. Si yo hago un corte, ¿sí? Histológico, nuevamente, vuelvo a la histología, lo que los túbulos seminíferos van a hacer así. Si hago un corte histológico, ¿no? Entonces, supongamos que tengo aquí este corte de acá, ¿vale? Estos son los túbulos, ¿ok? Los túbulos, llamados túbulos seminíferos. Entonces, los túbulos seminíferos van a tener ¿qué cosa aquí dentro? La célula Sertoli. Exacto, la célula Sertoli, ¿qué más? Espermatogonis. Exacto. Entonces, estas son las células de Sertoli. Entre las células de Sertoli están las células germinativas. ¿Cierto? Están las células germinativas. Entonces, al igual que los folículos en los machos, también hay diferentes estadios de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales? La espermatogenia tipo 1, la tipo 2 y al final creo que era ya el espermatozoide como tal. Sí, ya, entonces, cerca, ¿vale? Entonces, vamos a pasar de una célula madre espermatogonial, ¿sí? Célula madre espermatogonial hacia un hacia el espermatozoide, ¿cierto? Entonces, todos los de acá en procesos, ¿quiénes están? ¿Qué otro tipo de células hay acá? Tenemos al espermatócito primario, ¿sí? Tenemos al espermatócito secundario, luego ¿quién tenemos aquí? Espermátide, primario, espermatócito secundario, y aquí tenemos la espermátide. Y finalmente el espermatozoide. Entonces, aquí en el túbulo seminífero, todo este proceso llamado espermatogénesis está contenido, ¿vale? Toda la espermatogénesis son esos estados de desarrollo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a ocurrir? Pues en los tubos seminíferos, entre las células Sertoli. Las células Sertoli van a dar soporte a este proceso. Entonces, la espermatogénesis es otra cosa que la diferenciación de las células madres espermatogoniales hasta espermatozoide, ¿ok? Pasando por sus diferentes fases: espermatozoide primario, secundario, espermátide y finalmente espermatozoide. Una vez que ese espermatozoide, ¿sí?, que tiene la forma como tal, es liberada al lumen del túbulo seminífero, ¿sí?, es liberada aquí y luego va a ser transportado hacia la parte central y finalmente a la red de testes para pasar al epididio. ¿Ok? ¿Quedados aquí? Entonces, ese es el proceso de espermatogénesis. Creo que hay una clase de espermatogénesis como tal. Sí. Entonces, ahí ya, porque eso también está controlado hormonalmente. ¿Sí? Entonces, ¿quién ve aquí un papel importante? Igual que ya, la FSH y la LH. ¿Sí? Solo que la FSH va a actuar a nivel de células de Sertoli y la LH a nivel de las células de Leydig. ¿Y dónde están las células de Leydig aquí? Pues está en la parte de afuera del túbulo seminífero. Estas serían las células de Leydig. Son mucho más alargadas, ¿sí? Y esas vendrían a ser las células de Leydig. Las células de Sertoli salen en rojo y las células germinativas son las de azul. Si yo les pregunto aquí, ¿cuáles son las células germinativas en el ovario? El ovocito.
Exacto. Luego, de germinar, ¿no? De germinación. Entonces, son las células que van a participar en el proceso de fecundación. Esto hemos hablado en biomano. A nivel de DNA, ¿cuál es la diferencia entre una célula germinativa y una célula, qué sé yo, de granulosa? A nivel de DNA, de contenido de DNA. ¿No son iguales? ¿Se lo digo, chicos? ¿Qué habrá hecho profesor Vilela? No se acuerda nada. Una célula germinativa. Es más, ponte Llanos, tú Llanos. El semestre pasado. Una célula germinativa a nivel de contenido de DNA y una célula de la piel y célula de la granulosa. Cualquier cosa que no sea germinativa, ¿cuál es la diferencia? Tiene cromosomas Cantidad de sexuales. cromosomas. ¿Célula germinativa cuántos cromosomas tiene? ¿Humano? 23 pares. Exacto. No, germinativa. 30 Es haploide. haploide. Ay, No, mamá. perdón. Células madres diploides. Las células de la granulosa son diploides. Las células como espermatozoides vendrían a ser los Haploides. ¿Vale? Entonces todo este proceso, además de ser un proceso que va a pasar por fases, hay un cambio a nivel del DNA, ¿no? Pasa de ser una célula diploide a ser una célula haploide. Porque recuerden, el espermatozoide tiene que juntarse con el ovocito. Entonces, si los dos son haploides, van a formar un diploide. ¿Qué pasa si son diploides ambos? Entonces, cada vez que ocurre un proceso de fecundación, 4 años, 8 años, 16 años, entonces es un organismo totalmente inviable, ¿no? Condensación. Es la condensación. En el caso humano, pues sería por el. No, o sea, no se condensa, simplemente hay un proceso de división Celular. la meiosis. Meiosis. Aquí ocurre meiosis, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Por qué se disminuye la cantidad de DNA? Por meiosis. Meiosis. Aquí ocurre la meiosis también, ¿no? En este proceso de acá, meiosis. Porque en las hembras es lo mismo, el ósito aquí es un 2N, aquí este ósito es un N, ¿no? Entonces, no es un proceso que solo incluye crecimiento de células de granulosa, no, también incluye la división celular específica, en este caso es meiosis, ¿vale? Ya. Listo. Entonces, a ver, todo lo que hemos hablado ahí gráficamente, ¿cómo sería visualmente? A ver, ¿quién quiere cortar? Nadie, ya, chicos, vamos a cortar. ¿Nadie? Ya. No, aquí todavía nada, a ver. Después vamos a ver a esta parte del perdón, ¿vale? Ay, perdón. Y aquí cortamos un poco de plástico. Entonces, como ven esta parte, pasa que el de acá ya es, no se visualiza, sí. El de acá, por ejemplo, todo esto de aquí ya serían espermatozoides. Nosotros vemos esto de aquí al microscopio, una placa. Entonces todos serían esos espermatozoides. Entonces vamos a hacer un corte aquí transversal, ¿vale? Entonces nosotros esto lo llevamos al microscopio, ¿sí? Vamos a ver que son todos tubulitos, ¿no? Creo que se imaginaban ver cordelitos, algo así. No, es imposible, ¿no? Es imposible. Pero si lo vemos al microscopio, acá son millones de tubulitos. Y todos, miren, van a ir hacia aquí, hacia el centro, ¿sí? Todos hacia el mediastino. Entonces aquí del centro van a pasar hacia el epidídimo, ¿vale? Entonces todos esos de aquí son túbulos conectados con el centro, ¿vale? Túbulos conectados
con el centro. Entonces, profe, yo quiero ver túbulos seminíferos, ¿qué hago? Pues bien, hago un corte más o menos de este tamaño y lo llevo a fijación y lo hago visualización a nivel microscópico, ¿vale? Entonces todo esto de acá se llama parénquima testicular, ¿sí? Parénquima testicular, y está compuesta ¿por qué? Por túbulos, los túbulos seminíferos, ¿no? Millones de túbulos seminíferos. Entonces aquí es donde ocurre el proceso de espermatogénesis propiamente dicho, ¿no? Va aquí por este conducto, pasa la red de testis, pasa el epidídimo, cabeza, cola, ¿sí? Y este conducto que va a llevar al pene, ¿cómo se llama? Conducto aferente. Exacto, ¿no? Eferente. Entonces el conducto que va a llevar por acá van a pasar los espermatozoides, ¿no? Van a pasar y van a ir hacia el pene que va a salir, ¿no? El proceso de fecundación. Entonces, como podrán ver aquí, todos estos túbulos seminíferos, no hay vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos justamente sus grandes están en las partes de afuera, como soporte. Ok, ¿qué más, chicos? A ver. Lo importante aquí que ocurre la espermatogénesis, los conductos. Ya. Entonces, no sé. Las glándulas, ¿sí? Entonces, aquí solo ocurrió la producción de espermatozoides, ¿no? Pero el semen no es solamente espermatozoides, ¿cierto? El semen va a tener, ¿qué cosa? El líquido seminal. Exacto, líquido seminal, ¿no? Entonces, líquido seminal justamente son por las vesículas seminales, ¿sí? Y la próstata. Entonces, aquí tenemos... No sé si lo han cortado o no lo han traído. Solo han traído grasa y no traído lo que nos interesa. No traído. A ver, el otro, por favor. Pero básicamente son la próstata con las glándulas bulbo-uretriales, ¿sí? No, aquí está peor todavía. Aquí son los testículos y ya... Nada más. Ah, Está macheteado. no, aquí la vejiga. Pasa que acá, por ejemplo, va a conseguirse animales, vamos al camal y tal, y las personas que trabajan ahí, tipo, ya tenga, listo, ya, chao. Complicado. Pero bueno, la verdad es que son glándulas bulbo-uretriales, ¿sí? Las vesículas seminal y la próstata. Todas ellas son glándulas accesorias, ¿sí? Que van a componer luego el líquido seminal propiamente dicho, ¿no? El semen más el líquido seminal, es el eyaculado del individuo. ¿Ok? Entonces, a ver. Chiquete gratis. La mano ya. Es decir, ¿no? Vamos con el tiempo. Ok, chicos, entonces estaríamos acabando la clase del día de hoy. Ya vamos a poner en práctica, si me entendieron, de parte. La tarea de esta semana va a ser que